Desde su creación, hace más de 70 años, el instituto viene conformado mediante una ley, en la época de Juan Domingo Perón. Mercante era el gobernador de la provincia, y desde entonces garantiza para todos las jubilaciones y pensiones. Todos los que hayan aportado al instituto cumplan los requisitos mínimos de los años de servicio y se puedan jubilar por el instituto. Nosotros, dentro del directorio, yo soy parte del directorio del instituto, somos una parte es dirección gremial, somos 4, y otra parte son direcciones gubernamentales que representan proporcionalmente a lo que es la legislatura bonaerense. Así que a cada uno de los partidos mayoritarios dentro de la legislatura bonaerense están, digamos, proporcionalmente representados en esos 4 directores gubernamentales. Y la presidenta actualmente, que es Marina Moretti. El rol nuestro de directores gremiales, yo en particular estoy en representación del SUTEBA, que entre paréntesis es el sindicato más grande de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo la función ahí de representar al SUTEBA, pero representar a los activos también dentro del directorio y, bueno, velar por el mejor desempeño del instituto, velar por los derechos de cada uno de los compañeros, y ese es nuestro rol fundamental, digamos, intervenir ante las distintas situaciones, planteos que hacen los compañeros o situaciones que necesitan garantizar los derechos de cada uno de los jubilados y pensionados. También administra una cantidad de beneficios que no son contributivos, que todos estos que yo fui nombrando, digamos, trabajadores en relación de dependencia de la provincia, hacemos un aporte mensualmente, ¿sí? Y otra parte de aporte de contribución patronal en realidad lo hace el empleador, sería la provincia de Buenos Aires, o en el caso de las escuelas privadas, los municipios. Los municipios, sí, eso. Los entes, digamos, los distintos organismos dentro de la provincia. Ahora, hay una parte que es no contributiva, que es el menor porcentaje de beneficios, pero que es también un porcentaje sobre el que la provincia de Buenos Aires tiene que garantizar ante alguna contingencia o alguna situación de falta de cobertura total a determinados bonaerenses, digamos, la posibilidad de tener algún tipo de ingreso. Pero los docentes tenemos un régimen de aporte particular. Sí. ¿Cómo funciona? Hay regímenes especiales, ¿sí?, que lo que hacen es considerar determinadas condiciones laborales que permiten la jubilación antes de la edad habitual, digamos. Dentro de esos regímenes especiales está el docente. El resto de los regímenes, que son llamados comunes, entre comillas, son aquellos trabajadores que se jubilan a los 60 años y 35 años de servicio y aportan el 14% habitualmente de su salario mensualmente. Los docentes aportamos el 16%, igual que el resto de los regímenes especiales, no solo somos nosotros, también hay salud y hay otros regímenes que tienen la posibilidad de comenzar su jubilación a partir, si tienen todos los aportes realizados en esa condición, a partir de los 50 años con 25 años de servicio. Esa es la condición, digamos, que nos diferencia de otro tipo de contribución y otro tipo de jubilación, ¿no?, de régimen jubilatorio. Y también es sustancialmente distinto al nacional. Digamos, el nacional tiene otra conformación del haber jubilatorio, se rige por los últimos 10 años en relación de dependencias, es un promedio de esos salarios, lo digo muy rápidamente, mientras que nosotros en la ley provincial tenemos la posibilidad de optar por el mejor cargo desempeñado a lo largo de nuestra carrera, que cumpla un requisito de haber sido trabajado en forma continua 36 meses seguidos, continuos, o 60 alternados. Son las dos posibilidades que hay, digamos, dentro de las generales de la ley, y ahí entran tanto los regímenes especiales como los regímenes comunes, con la diferenciación de años y cantidad de servicio para poder jubilarse. Claro, vos hace mucho que estás representándonos a nosotros ahí. Mira, la dirección gremial como tal, sí, después de una compulsa con otros sindicatos docentes, hasta ese momento lo tenía la FEB, ese lugar, ocupó, digamos, este cargo a partir del año 2010, con muchas dificultades, pero a partir de una compulsa donde se pudo demostrar el crecimiento que ya teníamos como sindicato a ese entonces, la cantidad de afiliados, y en función de eso se pudo determinar que el SUTEBA le correspondía, y a partir de ahí el SUTEBA tuvo un lugar. Estuvo varios años Josefina Frontini, una compañera, hoy ya no está con nosotros, pero es entrañable compañera, de Ramallo, que ocupó hasta el año 2016, hasta inicio del 2016, y el tema de salud la alejó de la función. A mí me tocó a partir de entonces representar a los docentes. A diciembre del 2015 el IPS tenía un superávit de 14.500 millones de pesos. Hoy creo que serían, a dólar hoy, digamos, sería alrededor de 1.000 millones de dólares, digamos, ¿sí? Esto implica que entre cuando inicia la gobernación, la gobernadora
con una serie de políticas que definió a nivel provincial, el congelamiento de vacantes, el acceso a trabajos que necesitaba la provincia con trabajadores que en vez de acceder a planta, porque estaban congeladas las vacantes, accedían como monotributistas, el monotributista portal ANSES, el cese de oficio en muchas de las áreas, digamos, una serie, compulsivamente tratando de que la gente se jubile por el temor a la reforma previsional, que finalmente en diciembre del 2017 fue el avance de la reforma a nivel nacional y a nivel provincial. A nivel nacional, digamos, avanzó, se conformó la PUAM, esa especie de jubilación extraña que conformaron, digamos, bueno, que no da derecho a pensión, etcétera, eso a nivel nacional, y a nivel provincial nosotros logramos modificar la intención del gobierno, que era avanzar con la reforma previsional, pero no con los bancarios. Ahora, a partir de 2016 hasta el 2018, los 14.500 millones de pesos que había de superávit desaparecieron, porque entre las modificaciones que planteó Vidal fue no hacer caso omiso, en realidad, la garantía constitucional que decía que aún en épocas de déficit, el gobierno de la provincia tiene que cubrir ese déficit con fondos propios. Como había un superávit, que en realidad eran letras del Tesoro, era un superávit que le pertenecía al instituto y que estaba para cualquier contingencia futura que pudiera darse, la provincia entendió que en vez de aportar lo que correspondía para cubrir si hiciera falta algún tipo de déficit, en la medida que hubiera déficit lo fuera cubriendo. Y el déficit se fue generando por todo esto que yo decía. Claro. Menos aportantes, más jubilados, la ecuación económica que entre comillas hacen estos... No era muy difícil, era regla de tres simple. Así que terminó así, y en junio del 2018 se liquidaron los 14.500 millones de pesos últimos, y a partir de ahí entró en un déficit que hasta hoy se mantiene. Se ha bajado en muchas ocasiones. Siempre planteamos también, nosotros específicamente como sindicato tenemos la experiencia de lo que fueron los ATR en la época de pandemia, lo que fueron, bueno, últimamente, ahora el tema de los CITE, media, en secundaria, digamos, el tema de los gabinetes, los equipos de orientación que se incorporaron, los módulos de artística, creo que debemos ser uno de los sectores que más cantidad de aportantes incorporó en estos últimos años, en la época ya de Axel, en función de las discusiones que también nos abrió la puerta a un gobierno que antes no existían. Totalmente. Esa apertura de puertas no existió antes, como se está dando estos últimos 5 años. Y a partir de ahí logramos generar cierto equilibrio, no el ideal, todavía hay bastante déficit importante, pero bueno, en la medida que logremos sostener la definición, porque hay una garantía constitucional, pero hay una garantía que la dan las definiciones políticas de políticas públicas. Y que los trabajadores también avancemos para intentar que eso se cumpla. Y eso es lo que estamos logrando en los últimos 5 años. Una conjunción para que aquellas necesidades que tenemos y vemos como trabajadores también sean oídas y tenidas en cuenta por el gobierno provincial. Y eso es lo que está en juego, como vos decías, a partir del domingo que viene, en la medida que no logremos accionar con nuestro voto para sostener estas políticas y no abrir la puerta a las políticas, ya sabemos lo que son. Ahí vamos. ¿Qué propone los sectores del oficialismo nacional como propuesta de jubilación para las y los docentes? En este año y medio le están debiendo a la provincia de Buenos Aires más de 12 billones de pesos. Dentro de esos 12 billones de pesos hay 2 billones de pesos que son del sistema previsional bonaerense. Se imagina que con el déficit que se generó en la época de Vidal y se arrastra, aunque se baje, pero se arrastra, menos 2 billones de pesos, ¿sí? Que eso abarcaría para un déficit de 2 años prácticamente, ¿Cómo que ha venido es arrastrando que el la instituto. Nación le debe esos fondos al IPS? ¿Cuál es esa relación? Mirá, 2 cuestiones. Primero, cuando intentó avanzar la reforma de Vidal, a nivel nacional, sí avanzó una reforma que incluía la obligación de las provincias que no habían transferido en la época de Cavallo, en los 90, como el caso de la provincia de Buenos Aires, sus cajas al ANSES, porque casi la mitad de las provincias lo transfirió en aquel momento, otras resistimos o fueron definiciones de no pasar al ANSES y mantienen cajas propias, caso de la provincia nuestra. Bueno, en ese momento hubo una ley nacional, ustedes recordarán, la ley que implicó el blanqueo de los fondos que se mantenían en el exterior, que no habían tributado, bueno, que para traerlos de nuevo a nuestro país se les blanqueaba, o sea, se los perdonaba y podían ingresar esos fondos. La excusa que traía ese interés particular del gobierno de Macri era que ese dinero iba a ayudar a las cajas, al funcionamiento del sistema previsional en general. Pero uno de los artículos planteaba la obligación en 5 años de que las cajas no transferidas tuvieran que armonizar sus sistemas, o sea, adecuarlos al sistema nacional. Esto era perder un montón de situaciones, incluido esto que hablábamos antes de cómo se calcula el haber, la movilidad directa que tenemos en la provincia, etcétera, etcétera. Bueno,
Eso a fines del 2019 no se había logrado concretar. Habían intentado haber avances medio tibios en algunas provincias, en algunas un poco más, provincia de Buenos Aires no, porque logramos resistirlo, pero a fines casi del 2019, casualmente antes de las elecciones que perdiera Macri, lo que tienen que hacer es aflojar, por así decirlo, o dar un poco lugar al planteo de los gobernadores que venían resistiendo, y se hace un pacto fiscal por el cual se dejaba de lado esa obligación de en 5 años adecuar el sistema previsional de cada una de esas provincias, pero se iba a hacer una simulación compartiendo información de todas las cajas, donde se iba a hacer una simulación para ver cuánto tendría que haber aportado el ANSES si la jubilacionera se hubiera tenido que pagar el ANSES. La provincia de Buenos Aires, durante el 2019, ese último tramo, bueno, obviamente firmaron el convenio, qué sé yo, no se aplicó. Cuando llega Axel, advirtiendo que este convenio estaba firme, empieza a plantearse, bueno, que se aplique el convenio, porque la ecuación que daba era que la provincia de Buenos Aires tenía un saldo a favor en esa diferencia de regímenes, digamos. Lo cual puede parecer un contrasentido, pero en realidad había un saldo a favor, que es el que reclamó Axel, y reclamamos también, y en función de eso empezó a haber una serie de auditorías internas, digamos, pero con la intención de ver justamente esta relación y definir cuánto era el monto que se les debía. Durante el gobierno de Alberto Fernández, de los primeros años que se venían arrastrando desde el 2017 para contabilizarlos en este mecanismo, los primeros años que se tomaron en cuenta y se pudieron terminar esas simulaciones, dieron un saldo a favor que llegó a los 60.000 millones de pesos y se pagaron durante el gobierno de Alberto Fernández. A partir de principios del 2023 se modifican algunas cuestiones legales por las cuales se tenía que actualizar el sistema de simulación, tenía que actualizar, ¿sí?, con los aumentos a nivel nacional, por lo tanto, eso es lo que debió haberse pagado una vez que se terminó la simulación nueva de las etapas nuevas. Esas etapas nuevas se terminan casi a fines del 2023, justo cuando venía el cambio de gobierno. Obviamente, Milei asumió, no pasó un peso más, se entregó toda la información antes, inclusive un tiempo antes, se trató de apurar para entregarlo antes y que pudiera ya tenerlo en conocimiento del Ministerio de Economía, pero no se llegó a ejecutar. Llegó el gobierno de Milei, el gobierno de Milei impuso estas restricciones, en marzo saca el decreto diciendo que, inventando que va a haber nuevas auditorías que nunca se llevan adelante, y a partir de ahí no se pagó nada más. Eso es lo que acumula hoy 2 billones de pesos al sistema previsional provincial, lo cual es bastante preocupante. Estemos o no estemos jubilados en el sistema, con una ley que nos permita habernos jubilado de una determinada manera y que por ahí, si en el futuro, ojalá que nunca pase y vamos a resistir si lo intentan, si intentara cambiar, uno cree que está resguardado, pero la verdad es que con la asfixia que le están generando a la provincia, mal podemos estar resguardados, los activos y los jubilados. En este contexto. ¿Cuáles son los proyectos que están avanzando de modificación? En principio hay que tener en cuenta que quien presenta el proyecto es nada más y nada menos que Esper. Y debajo de él firman otros diputados de La Libertad Avanza y también del PRO. Ese proyecto es bastante similar a otros que planteaban en sus inicios también el macrismo, porque plantea una comisión, de hecho fue así, una comisión que analizara el sistema previsional que va a funcionar tantos meses. Esta tendría, ¿sí?, una función específica que es la de determinar, digamos, encubiertamente, modificaciones del sistema, una adecuación. Modificaciones realidad, que ya están pensadas en la pila esa de papeles de Sturzenegger, ya y está. Del Fondo Monetario, pues son las que impone el Fondo Monetario. Sobre el sistema nacional y sobre las cajas provinciales, ¿sí?, a las que también hace referencia el proyecto, como planteo de tener que adecuarse, integrarse al sistema nacional. En realidad ya están integradas en un sistema nacional desde el año 2008, pero no en cuanto al tema de la adecuación de sus sistemas, totalmente en cuanto a la, como decíamos, en cuanto a la forma de definir el haber, etcétera. Pero esto implicaría, sí, la adecuación, la armonización, no lo dicen con estas palabras, pero esto implicaría adecuarnos y avanzar inclusive más sobre las condiciones nacionales. Lo han hecho en los 90 con las AFJP, ¿sí? El primer paso fue las transferencias de estas cajas, el segundo paso fue, o casi paralelamente, fue la conformación de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones a cargo de privados que, obligando primero, después dieron una opción a los empleados estatales a optar, ¿sí?, pero en definitiva terminaron generando muchas problemáticas y una jubilación paupérrima para muchos de los que estuvieron finalmente bajo ese sistema. No es nuevo.
Esto es la misma receta que en su momento impuso el Fondo Monetario, más los intereses mezquinos y propios que hay en todo esto digo, desde los bancos hasta los intereses propios de estos legisladores o de estos personajes, digamos, ¿no? Y básicamente, yo sé que ya lo fuimos diciendo, pero por ahí para ordenarlo, el compañero que está en la escuela y que se va a jubilar el año que viene o el otro, a partir del 10 de diciembre, digamos, ¿qué podría cambiarle en lo práctico la jubilación? Esperemos que nada, en la medida que logremos frenar el avance de esta gente sobre las legislaturas nacionales o provinciales. Pero nos tiene que movilizar un poco el espanto también. Sí, no sé. Es que en realidad uno no puede quedarse tranquilo. No, no nos podemos quedar. Y la forma, como decíamos, con el voto, ¿sí? Ahí modificando las condiciones de las legislaturas. Nosotros tenemos 50 y 25 como régimen especial. Esper fue uno de los que dijo que desaparecerían los regímenes especiales, por lo tanto, la pretensión de equipararnos con el régimen común ya está puesta en boca del propio Esper. Eso sería 65, 60, 65, 65, 70. 60, en el caso provincial, si mantuvieran las condiciones provinciales, 60 y 35 de servicio. Las condiciones nacionales son todavía mayores, ¿sí? Son 65 y 30 de servicio, pero 65 de edad, inclusive con la posibilidad de seguir trabajando posteriormente, bueno, una serie ahí de zanahorias que en su momento la reforma Macri también incluyó. Entonces, la pérdida de la movilidad que hablábamos antes, hoy tenemos la paritaria, se puede consensuar y definir ahí un acuerdo paritario que defina el aumento salarial y a partir de ahí se traslada a los jubilados, en nuestro caso, al mejor cargo que haya desempeñado y que esté formando parte del haber, considerado como parte del haber para el jubilado en cada caso. Tenemos un porcentaje de tasa de sustitución. ¿Qué es la tasa de sustitución? Es aquella que permite cubrir lo que uno estaba cobrando como activo cuando uno se traslada al haber jubilatorio, digamos, cuando uno pasa a ser jubilado. En nuestro caso, la ley prevé que va del 70% de lo que cobraría un activo hasta el 85% como máximo, con un incremento según los distintos requisitos en una escala que va del 70 al 85. A nivel nacional, hoy la mayoría de los jubilados cobran una jubilación mínima. A lo que dice ANSES, entiendo que cerca del 70% de los jubilados nacionales cobran una jubilación mínima, que llega a ser una tasa de sustitución, de suplantación, digamos, de lo que cobraba como activo, sería de cerca del 53%. Puede haber alguna modificación ahí, pero es cerca de eso. Nosotros estamos en un 70 a un 85. En el caso de los docentes, sí, tenemos la posibilidad nacionalmente de llegar a un 82%, ¿sí? Pero también esas condiciones se modificarían al desaparecer el régimen especial que pregona como parte de las modificaciones la Libertad Avanza. La movilidad a nivel nacional no existe. Depende de decretos, tanto el régimen diferenciado de docentes como el régimen común, con distintas ecuaciones, digamos, pero depende de decretos. Nuestra movilidad provincial, como decíamos antes, depende de la paritaria, ¿sí? O sea, todavía tenemos esas herramientas y la disposición provincial a que se ejecuten esas herramientas como corresponde como trabajadores.